Bien, mis queridos radioescuchas de todo el mundo. Estamos aquí desde Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, transmitiendo en vivo y en directo este nuestro programa en el nombre de Dios, con también la colaboración inmensa en el día de hoy de la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia, y este humilde servidor aquí desde Suacha, Cundinamarca. Para todos ustedes, mis queridos amigos, vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy la doctora Jacqueline Prieto, la psicóloga profesional que ha venido colaborando con nosotros desde hace ya varios días sobre varios temas en la reflexión del ser en el hacer. Mi querida doctor Jacqueline Prieto, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Este es su programa. Adelante, doctora. Uy, qué bueno, qué honor que me hacen. Muy buenos días, querido padre, y a todos los que nos escuchan, como dijo el padre, a nivel mundial, porque no sabemos desde dónde. La ventaja que tenemos ahorita con la tecnología es que se pueden conectar de cualquier parte del planeta, aunque nos encontramos en mi querida Bogotá, Colombia. Entonces, saludar a todos los radioescuchas de Radio Cristo Rey Radio TV y, como decíamos, a todo aquel que pues pueda escucharnos en cualquier momento del día o cuando tenga la oportunidad de escuchar las grabaciones. Para mí es un gusto poder acompañar nuevamente la sesión del día de hoy, pues contándoles que por aquí en mi querida Bogotá, Colombia, está en unas lluvias y cambios drásticos de temperatura, pero que la actitud es la que debe mencionarse siempre, de bienestar y agradecimiento por ese nuevo día. ¿Se le fue el audio? Doctora, se le fue el audio, por favor. Y bien, mis queridos amigos, tener una gotita de paciencia, eso es lo que nos sucede cuando es en vivo y en directo, gaje del oficio. La tecnología, así como también nos ayuda, también nos invade con algunos temas, con algunos obstáculos, pero adelante, no nos dejamos vencer en la reflexión del ser en el hacer. Mis queridos amigos radioescuchas, pueden hacer comentarios, pueden hacer diferentes temas, pueden hacer preguntas sobre las reflexiones de la doctora Jacqueline Prieto, psicóloga profesional desde Bogotá, Colombia. Adelante, doctora. Gracias, padre. Entonces, como decíamos o como venimos comentando en cada encuentro de los días lunes, soy profesional en psicología social comunitaria, vengo trabajando desde lo educativo y desde lo organizacional. Y una de mis pasiones es el comportamiento humano. Cada vez me pregunto por qué actuamos de una manera o de otra. Claro, hay varios autores que plantean varias teorías, pero me he inclinado por la de reflexionar sobre el hacer, el del ser en ese hacer. A veces, como lo hablábamos anteriormente, así como ir recapitulando, estamos en unos ambientes, cada uno desde sus países o desde sus culturas, formados por un objetivo. Y que ese objetivo a veces nosotros no lo tenemos claro, y por esa razón nos confundimos o desviamos de pronto el camino o criticamos el quehacer de otros, y pues más que venir a decir qué hacer o no hacer, por eso este espacio se llama más de reflexiones sobre el ser, cada uno de nosotros como ser, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces se había planteado, como lo hemos hablado para los que nos escuchan, pero para quienes han ido incorporando al programa, bienvenidos. Decimos que es unos segundos de reflexión, que vayan apuntando. Una de las invitaciones ha sido: tenga en la mano un lápiz, color, esfero, lo que le parezca, el color preferido, y una agenda u hojas, para que vayamos haciendo como un estilo de psicoterapia. Ir al psicólogo ahora en estos momentos de crisis económica por todo lado, pues es un poquito costoso. Algunos tenemos unos valores que no acceden a cualquier parte, y como sabemos, las IPS o los centros donde nos pueden prestar apoyo
pues son citas de 3, 4 meses que cuando uno llega donde el psicólogo ya se le ha olvidado qué es lo que estaba haciendo tratar. Entonces la salud mental realmente está siendo un poquito relegada a otro campo y necesitamos esa voz de ánimo o de aliento. Y pues esta psicóloga lo que pretende es unirse a ese pensamiento y sentimiento de los padres y de la emisora como tal para pensar que hay un mundo mejor que solo lo construye cada uno de ustedes o de nosotros, porque estamos intentando reflexionar desde ese ser, desde ese humano que nos han formado desde muchos años con unos imaginarios, y pues que la idea de este programa es reflexionar sobre eso. Entonces, como les decía, tengo campo de acción en lo social, educativo y organizacional, lo que me permite tener un pensamiento global y aportar desde esos 3 ámbitos. Qué bien, ahorita doctora. Aquí en mi país, Colombia, están en unos congresos de educación, líderes de educación y demás. Entonces, no me he perdido ninguno, padre y oyentes, con el interés de poder actualmente o actualizar los conocimientos para poderlos compartir con quien llegue a preguntar algo. Entonces, mis queridos oyentes, recuerden que estamos pues retomando un libro que desde el psicoanálisis me parece muy interesante porque nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y cuando empiezan las páginas, ese libro nos dice que cuando yo tenía 6 años, empieza el Principito a mencionar. Ahí es donde quiero que cada uno de ustedes vaya a esa edad, que se acuerde. Algunos no nos acordamos porque he tenido más de un paciente que me dice, no, yo no me acuerdo de nada de mi primera infancia. Pues no importa, pero es ir como entendiendo quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Y este libro, de una manera simbólica, nos está haciendo como unas reflexiones, y lo que estamos intentando hacer es esa explicación de cada capítulo. Recuerde que leímos la anterior, el 6º y el 7º capítulo. Y hoy nos correspondería el 7º, pero entonces, perdón, el 8º. Entonces no sé, padre, si hay alguna pregunta o algo antes de continuar. Sí, doctora, hay una pregunta que hace una persona y dice, ¿por qué se motivó a preocuparse tanto por las reflexiones del ser humano sobre el hacer? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué la incitó a usted? ¿El nombre de la persona? La persona se llama Janet Aranda, aquí desde... Janet, imagínate que alguien me decía que dejara de ser tan altruista, que por más de que compartiera lo que yo pensaba, una reflexión, a nadie le importaba. Y algo que quiero poner en conocimiento, y gracias por la pregunta, Janet, es que vengo formada con una familia que la base ha sido la familia. O sea, a pesar de las diferencias de edad y de culturas de mis padres, ellos me enseñaron que el respeto es súper clave, que la familia es importante y que uno debe ser feliz con lo que hace. Entonces, dentro de mi trasegar como infante, encontré muchas cosas de los adultos que no podía comprender. Por eso siento que me incliné más por el Principito, porque cada vez que hablaba con un adulto no lograba entenderlo. Entre ellos, por eso me fui por la historia primero, para entender cómo es que cuando se habla de seres humanos, ¿a qué se refiere el ser humano? Y como les decía, soy docente de humanidades y ese es el tema principal, el eje de nosotros cuando hablamos. Entonces, cuando empiezo a ver que hay gente mezquina, gente que hace daño, y de todas las clases sociales, entonces ya tengo una pregunta. Oye, porque este mundo, o yo me preguntaba, Janet, entonces yo decía, porque yo pensé que todos actuaban de la misma manera, pues yo me referenciaba como mi hogar y los otros. Entonces empecé a trabajar sobre muy niña, gracias a mi padre que me enseñó a leer historia, de dónde venimos, qué queremos, para dónde vamos. Y cuando vi tanta gente que se suicidaba también, padre, porque tuve una época en la que la gente hablaba muy feo de la vida, que para qué, que no tenía un sentido vivir. Pero entonces algo que me llamó la atención, Janet, y todos los escuchan, es que donde he estado siempre me dicen
que mi carisma es de alegría. Entonces me decían que si yo fingía estar alegre. Y yo decía, fingir, ¿no? Yo soy alegre, soy feliz con el cada día. Porque mi madre me enseñó, ella que viene siendo desplazada por la violencia, a que no hay que mirar las cosas feas, sino que hay que siempre mirarlo. Perdón, que ahora le dio por sonar este aparato, perdón. Bien, mis queridos radioescuchas, estamos acá desde Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, y colaborando en este su programa desde Suacha, Cundinamarca. Tenemos para hacerle a la doctora una pregunta: ¿por qué nosotros perdemos el yo interno, el niño, ese niño interno que llevamos, con que nacemos todo mundo? A ver si la doctora Jacqueline Prieto... Claro, y en ese orden de ideas, como lo preguntaba la oyente Janet, entonces empecé a mirar eso y decía, oye, venga, ¿qué será hacer? Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que mi gusto por la psicología fue innata. O sea, en la medida que fui leyendo, fui entendiendo el comportamiento del ser humano en unas cosas, pero luego no entendía la psicología, porque cada psicología, con base en cada teoría, va también planteando otras teorías. Entonces, cuando ya empecé a darme cuenta que podía influenciar a otros, o sea que yo era ejemplo para otros, porque alguien me decía, pero ¿cómo hace uno para estar alegre? ¿Cómo hace uno para no tener rabias? ¿Cómo hace uno para...? Entonces yo les decía que lo único es sentirse a gusto con lo que está haciendo y ver cada día como si fuera el último día. Entonces eso lo aprendí también con mis padres. Cuando en uno de esos días, me acuerdo mucho, ayer cumplió 4 años de fallecido mi papá. Yo soy la única mujer de 3 hombres. Cuando me ponían a hacer de todo, porque recuerden, cultura, a nivel mundial casi siempre la mujer es la que tiene que responder por todo, por los quehaceres de la casa, por todo lo que se supone. Eso sí no ha cambiado en ninguno de los países. Y entonces yo le decía a mi papá, papi, pero es que estoy cansada. Hágale, mijita, que cuando se muera tiene todo el tiempo para descansar. Entonces esa palabra me hizo sentir como así, si uno se muere, como, claro, es la única momento en que uno descansa para siempre. Entonces, en ese orden de ideas, esta psicóloga se lo tomó muy en serio y de ahí para acá se mete en 1000 cosas, estas enfermedades, pues esa energía, recordemos que somos energía. La química está ahí, somos biología y somos química también. Esas asignaturas que nos dieron en la básica o en el bachillerato, que nosotros decíamos bachillerato, solo que ahora se llama educación básica, que es de primero de primaria a noveno, y luego media vocacional, que es la 10º y 11, para hacer luego el técnico, tecnólogo y profesional, depende de la necesidad de quienes vayan haciendo los estudios. Colombia ya también se unió a la educación terciaria, como la plantean en otros países. Entonces, ahí en ese trasegar y en ese encontrar, cuando empecé a trabajar con oncología, los primeros pacientes fueron ellos. No, ¿qué hago? Solo tengo 6 meses de vida. Y entonces yo, con todo el respeto de mis oyentes y quien me pueda escuchar después, yo decía, no, pues si yo vivo el día a día, ¿cómo le puedo enseñar a alguien a vivir más de un día? Entonces, Janet, entendí que la palabra es acción. Y por eso hay que pensar bonito, para que hay una amiga que habla de psicología del pensar bonito, trabaja con comunidades indígenas acá en mi país, y ella es la que también me enseñó que el pensamiento siempre lo tiene que tener uno bonito. Y cuando una vez entonces le dije a la paciente, la verdad yo no sabría cómo hacer terapia para toda la vida. Yo le enseño a vivir cada día o a tener estrategias, pero la verdad yo le remito a otro terapeuta. Entonces me dijo, no, es que yo quiero que usted, porque me han dicho que usted tiene influencia, que lo hace motivar a uno. Entonces yo le dije, ay Dios mío, ese sí ya es más un compromiso. Entonces yo le dije, pues solo con esa condición de que usted va a vivir el día a día, lo retomamos. ¿Cómo les parece, mis queridos oyentes y padres? La persona alcanzó a durar 5 años y tuve el privilegio de decirle el adiós cuando ella dijo que sí, que ya se sentía mal y que de verdad pensaba que ya no quería tampoco vivir. Y se fue, pero me dio a entender que cada uno puede alargar la vida y vivirla de una manera diferente.
Mi querida doctora Jacqueline, la verdad es que es muy interesante lo que usted personalmente nos acaba de decir y de aconsejar. Vivir ese día, ese momento de nuestra vida como si fuéramos a vivir en ese momento ya lo último. Hacer las cosas como si yo estuviera a conciencia, con certeza de que va a ser mi último día de vida y estar totalmente feliz en todo lo que yo hago, por mí y por los demás. Total. Doctora, ¿cómo el desarrollo espiritual es importante para hoy en día desde la escuela? Este desarrollo, digamos, está algo restringida. ¿Cómo cree que las generaciones futuras desarrollen su estado interno como seres humanos si hay vacíos gracias al no desarrollo espiritual que tenemos día a día, sobre todo en nuestras familias? Uy, qué interesante, padre, porque mire que este tema, y queridos oyentes, preciso estoy trabajando este tema desde las humanidades. Entonces, les hago así como un comentario rápido para poder entrar como, no a la respuesta, recordemos que estamos hablando desde la reflexión y cada uno de acuerdo a la percepción y a su comunicación, pues lo interpretará de una manera, espero que logre pues unirse a eso que llamamos espiritual. Cuando empezamos a trabajar lo humano, uno de mis interrogantes es ¿qué es lo humano entonces? Entonces yo les digo a mis estudiantes que hay que ir a la historia. ¿De dónde surge el hombre? Que de un momento o humano. Porque hubo curiosidad, de yo que formo parte de mesas de mujer y género, se ha oído en lo general, es que siempre se ha hablado del hombre y no de las mujeres. Entonces yo les decía, es que no es del hombre, entendámoslo. El hombre hace mención a humano. Cuando según hay unas teorías que dicen que venimos de los animales. Entonces, dentro de los animales viene un proceso evolutivo, nace, crece, se reproduce y muere, que de pronto hayan escuchado hablar de Darwin, y dentro de él, entonces, surge ese planteamiento de, claro, hay varias teorías, si ustedes se ponen a leerlas, pues inclinarán. La ventaja de las humanidades, padre, es que también se maneja desde ahí. Yo como docente de humanidades les digo, nosotros los humanos no tenemos que imponer teorías, es que cada uno de ustedes se encuentre en lo que es. Entonces viene el humano, una historia de los homínidos y todo ese recorrido, luego pasa a la Edad Media, pues así siendo muy atrevida con la historia, pero para poder tener una idea de cómo se dio. Entonces cuando empezamos a hablar de la antigüedad es cuando ya los humanos se agruparon, se solidarizaron para unir esfuerzos y poder salir adelante. Entonces ya vienen unas culturas y ahí es donde empieza la antigua. Dentro de la antigua, la media, la moderna, que aún la están llamando si somos o no modernos o contemporáneos, y la posmodernidad. Cuando se dan estas dinámicas dentro de ese ser humano en un contexto social, religioso y político, entonces empieza a hablarse de la religión. Pero entonces, cuando se habla de espiritualidad, si nosotros retomamos otra vez la historia, allí se hablaba de dioses. Y esos dioses que han sido los que no han dejado a un lado al humano, o el humano no los ha dejado de mencionar, es donde viene eso que se llama espiritual. Cada cultura ha generado unos ritos para poder darle fuerza a su acción como humano. Y si hacemos un recorrido como decíamos, por la antigüedad, la modernidad y todo lo demás, se habló de espiritualidad. Entonces un estudiante, ahora la pregunta que me hace el padre, entonces él me decía, entonces espiritualidad no es religión, y le decía, no sé cómo lo quiera llamar para no entrar a descalificar lo que somos capaces de hacer con un espíritu. Entonces prestemos atención a esta psicóloga que tiene 3 planteamientos. Uno es la inteligencia racional, lo que hemos llamado toda la vida cognición. Hay varios autores que hablan de la inteligencia, lo hemos hablado en estos capítulos, y que para esta psicóloga las inteligencias no, con todo el respeto que se habló en esa época de las inteligencias, era porque hasta ahora se estaban mirando
el hombre o el humano cómo respondía a ciertas situaciones. Entonces cada teórico fue diciendo que había no sé cuántas, y ahí todavía hay un doctor que está ahorita haciendo un PhD y habla de las 8 inteligencias. Yo leí su discurso, leo lo que vengo y digo, no, me sigo confirmando en que hay 3 inteligencias. La racional, que es lo cognitivo, lo que me dice cómo yo aprendo, cómo actúo, cómo me muevo. La emocional, que es la que me dice cómo siento, porque estoy triste, porque estoy alegre. Eso que llamamos motivación surge de esa inteligencia emocional, que la han planteado varios autores, pero que se le acuñó a Goleman, porque Goleman fue el que hizo su primer bestseller con inteligencia emocional. De ahí fue donde la palabra volvió a tomar una fuerza. Pero quienes venimos trabajando las emociones, yo especialmente las ratifico, solo es eso, una emocional, una racional y una que podrían marcarse en lo espiritual, oyentes y padres. Porque eso espiritual es lo que su espíritu le mueve a hacer cosas. Ahí podríamos llamarlo cualquier Dios, por eso se respeta la opinión que tenga el otro, porque uno de mis estudiantes dijo, yo no creo en nada. Le dije, pues ya esa sería su espiritualidad, que no cree, algunos lo dirían ateo, no, porque si no cree es porque sabe y lo niega, entonces, pero usted está por una razón, que lo motiva, y entonces alguien me decía, entonces no es la emoción. Le digo, no, porque es que la emoción es una sensación, un sentimiento. Y lo espiritual, como lo hablaban de pronto a la antigüedad, oyentes, que ahí sí se viene a hablar con Platón, Sócrates y otros que entraron ahí en lo que era el desarrollo espiritual, es donde me hace confirmar que es ese motor que lo hace hacer. Entonces, por eso, padre, aprovecho lo del espíritu para cuando ustedes me plantearon y lo que preguntaba Janet, ¿por qué me motivo a ayudar a otros a través de las reflexiones y de la palabra? Es que si cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir, estaríamos uniendo unas fuerzas para ser mejor. Es como la naturaleza. La naturaleza es verde gracias a que ellos en su sintonía, el color es verde. Cuando ya se empieza a morir, por eso igual la naturaleza es muy sabia, porque ella nos da comida, nos da sombra, es que es una cosa muy perfecta, Dios mío, sin querer ser naturalista tampoco irme al otro lado, sino que hay que equilibrar todo lo que lee. Por eso nuevamente la invitación a todos los oyentes, por favor lean, y no lean una sola cosa, hay que leer varias interpretaciones para poder entender lo que estamos hablando. Entonces, para esta psicóloga, si a mí me lo preguntan en este momento otra vez, ¿cuántas inteligencias hay? 3. La cognitiva, la emocional y la espiritual. Y no es que tenga que poner un santo, una luz o no sé cuánto, no, porque es respetable. Cada cultura lo maneja de acuerdo a su formación cultural. Bien, mi querida doctora, o sea que la cognitiva es la racional. Y para mí sí. Muy bien, doctora. Hay por aquí una pregunta, con todo respeto mía, que yo hago, es la siguiente. Usted hablaba del suicidio. Hace unos instantes hay lugares del mundo como Japón o China donde ese suceso es cultural, porque para nosotros es tan difícil, no lo entendemos. ¿Por qué esa parte de suicidarse tanto y decir que al suicidarme ya estoy cumpliendo con una misión? Y otro tema es, en la escuela normal, ¿qué inteligencia se aplica? Por lo general, puesto que hay poca motivación de estudiar, y con esta pandemia, nuestro país nos hemos dado cuenta de la misma deserción en muchos niños. Pues mira, 2 cosas pues igual un poquito complejas. He trabajado suicidio y por eso aquí nuevamente iría la enfocada la respuesta más que todo también a Janet cuando dice el apoyo de la gente es cuando yo me siento triste y veo que no tiene un sentido mi vida, entonces pienso que lo más rápido es mejor morirme.
Pero algo que de pronto me ha llamado la atención, padre y oyentes, es que como vengo leyendo desde diferentes acciones y países, algo que me deja curiosa es si el ser humano no tiene, se deprime y se suicida. Pero si tiene, se deprime y se suicida. ¿Sí ven que es algo curioso? Nosotros sabemos que hay países europeos donde todo lo tienen. Ya no tienen nada que hacer ya como nosotros Latinoamérica o Centroamérica de pronto. Pero también se suicidan. Entonces ahí es donde viene a la reflexión que si usted tiene mucho, malo, pero si no tiene, tampoco. Y siento que las escuelas, no solamente las de nosotros como Latinoamérica, sino en sí la educación, estuve hablando, como le decía padre, hace unos momentos, con un químico, doctor en química allá en Los Ángeles, y me hablaba de que allá igual hacen unas capacitaciones para motivar a los estudiantes a continuar y que le invierten buen dinero. Entonces yo decía, y aquí nosotros no le invierten, pero de todas maneras hay locos como esta psicóloga que le ayuda a orientar profesionalmente a los que están interesados en estudiar. Y algo que de pronto me ha invitado a la reflexión también es que cada cultura ha generado un ideal de humano que por cumplir las expectativas de esos estados o de esos países se pierde la capacidad y el gusto por ser feliz con lo que se hace. Y aquí retomo lo del Principito. Cuando él empieza a presentar con su calidez, con su inocencia, a preguntarle a los adultos, que luego lo vamos a ver en los otros capítulos, y no se cansa de preguntar porque el mismo libro dice, y él nunca se cansa de preguntar, pero no se queda con la pregunta. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hecho reflexión de, oye, de verdad, ¿para qué vivimos? Pues es que usted es el único que debe darse ese ánimo. Por ejemplo, yo pongo algo personal, esperando pues con todo el respeto del sexo femenino. Vengo formada como hombre, pero como me formé con 3 hombres, pues a mí las lágrimas casi no, porque yo lloraba y mis hermanos me decían, ay, mire la chillona. Entonces yo, para no parecer chillona, pues yo me hacía la fuerte. Y aprendí a entender que uno llora de verdad a veces por tontería. Claro, es necesario llorar, aprendí con el psicoanálisis, porque es como bota usted la energía, pero no que llore todos los días. Entonces, ahí es donde no he podido entender, por ejemplo, cuando el signo femenino todo lo hace a través del llanto. Entonces yo digo, no, nada, empodérese, y yo trabajo charlas de empoderamiento, es en ese aspecto, padre y oyente. Es nada. Las emociones son claves porque son como, imagínense una analogía. Los animales tienen miedo y gracias al miedo se defienden de que un depredador se los lleve. Pero igual tienen que comérselo porque esa es la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. El humano, que se supone que tenemos un poquito más de razón, que es lo que acabas de decir, padre, con la cognición lo que me da es la capacidad de pensar si es correcto o incorrecto. Entonces, ¿por qué los humanos seguimos cometiendo actos incorrectos? Es lo que a veces me invita, Janet, a seguir motivada a entender esta situación y a tener más personas con conocimientos reflexivos que son los que me hacen estar, por ejemplo, en este programa, que puedo compartir con unas personas y que gracias a mis conocimientos no estoy equivocada porque hay autores, he hecho investigaciones, que de pronto, como dicen personas, ¿usted por qué no las escribe? Porque no me interesa, a mí especialmente, escribir, sino motivar a la gente con las acciones. ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo se ve? ¿Usted cómo se siente? Ah, bueno, si ya se siente bien, haga. Si yo me pusiera a escribir todas las historias de vida que las personas me han mostrado para ser felices, que ahora hasta hay universidades capacitando en la felicidad, padre. Entonces yo digo, no, pues qué rico que fuera desde la escuela, que la escuela mirara eso. ¿Cómo se ayuda a hacer feliz a las personas? Entonces, ahí sí, bienvenidos todos aquellos que vengan a ser felices y ayudarnos a motivar y a ver el mundo de otra manera. Y por ejemplo, una cosita ahí cuando el padre habla, y la escuela normal, no, la escuela, pues sí, porque si su merced habla de la escuela normal, yo vengo formada con la escuela normal Nuestra Señora de la Paz, por ejemplo.
Yo vengo también formada porque hice mis primeros años con el María Auxiliadora, eso lo llamaban escuela normalista. Entonces también siento que mi espíritu de promover la palabra es porque vengo formada con instituciones religiosas que ayudan a formar a ese ser. Siéntate así, habla así, con por qué es importante, así la gente no lo crea, la presentación personal, la palabra decente, que no es de plata, que lo llamamos cultura. Entonces eso siento que es lo que la escuela, al menos en Latinoamérica, ha perdido. Porque como está siempre clonando y copiando de otros, se le ha perdido como el horizonte de entender que Colombia necesita un proyecto educativo institucional que se adapte a nuestra cultura. Y es lo que está intentando hacer a través de estos congresos y de estos foros nacionales e internacionales. Bien, mis queridos radioescuchas, aquí desde Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, con la doctora Jacqueline Prieto. Los invitamos a que nos hagan preguntas, a que opinen cómo les parece el programa, de las reflexiones sobre el ser y en el hacer. Doctora, hay un japonés en Colombia de nombre Yokoi Kenji. ¿Lo ha escuchado? Sí, Tiene unas conferencias muy interesantes. Creo que él habla de algo importante que nos invita a la gente, a toda, y que desea que el suicidio no sea motivo para no hacer las cosas bien, y que en la vida nos invita a vivir en lugares como estas ciudades y que tengamos personalidad, que tengamos motivos. Él vive en la ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. En Ciudad Bolívar. Sí, padre, yo lo he escuchado, pues no, para que tres veces a través de unos compañeros también que hicieron un taller de coach. Pues a mí ese tema casi no me gusta de coach, porque es que coach es entrenar. Y si yo entreno al ser humano, pues me quedo como jugando fútbol. ¿Qué debe hacer y no debe hacer? El ser humano tiene que pensarse, tiene que sentirse para poder ser feliz. Y lo que me llamó la atención de este personaje en la que lo escuché, es que él se manifestó eso. Soy de Ciudad Bolívar, y muestra las cosas bonitas. A eso es que intento yo también hacer. No copiándolo de pronto, porque no lo he escuchado, la verdad, 2, 3 veces, pero a través de otros. Pero si nosotros de pronto hacemos una reflexión de las primeras que yo escuché de él, diríamos que estamos como sintonizados, porque la pobreza solo está para mí en la mente. Y siento como en un grafiti cuando empecé a hacer la educación superior, que decía que la mayor pobreza es la ignorancia. Entonces, si nosotros aprendemos a leer desde historia, antropología, geografía, de todo un poquito, vamos entendiendo más la posición de este humano en el planeta, padre. Pero entonces ayer hablaba, como decía, con un químico, y el químico me hacía comentar ese. Me dice, profe, ¿cómo hago yo para medir la motivación? Ayúdeme a eso. Y yo le decía, la verdad es que la motivación, si yo la mido con todo el respeto de mis colegas psicométricos, quedaría respondiendo a lo que yo considero que es motivación. O sea, que estaría inclinada a otros intereses. Entonces yo le proponía a mi doctor en química que yo podría ayudarle desde la investigación cualitativa para decirles qué motiva a los humanos a hacer, que es este programa, por ejemplo. ¿Qué hace? Yo podría más bien decirle a la gente, oye, venga, ¿y ustedes qué hacen oyendo este programa? ¿Para qué? ¿En qué les construye? Y ahí es donde entraría a justificar una motivación para. Doctora Jacqueline, hay una señora que no da el nombre y dice, ¿cómo me motivo yo, doctora? Si después de hacer una reflexión, ¿cómo me motivo yo? Porque mi hija, que ha cumplido ya hace 8 días, 18 años, ya decidió irse de la casa y me ha dejado totalmente desmotivada. ¿Qué hago yo? Ni siquiera me llama y yo no sé para dónde se fue. ¿Qué hago yo para motivarme, doctora? Ayúdeme, por favor, en un consejo. ¿Qué hago? Pues de pronto no aconsejarla, sino nuevamente reflexionar. Algo que tenemos
una posición marcada es que nosotros no fuimos formados para formar hijos para la vida, sino hijos para nosotros. Entonces, cuando los hijos nos decepcionan, porque para colmo decimos esa palabra, nos decepcionan, es como si ellos lo hicieran para hacernos daño, ¿no? Ellos también son libres. Entonces, una buena pregunta, padre, para poder reflexionar, y con lo que hablábamos del cura es, oye, ¿y cómo hacemos? Ay, pero que alguien está preguntando, el padre Pablo, se dice que mientras estamos ahí, que salió en el chat algo, ya lo leemos. Pero entonces, cuando la señora dice que motivarnos, entonces dice, cuando yo logro entender que mis hijos deben ser libres e independientes, hay un libro que se llama El Miocid. Ese libro es súper interesante porque el ave muestra hasta qué punto deja a su hijo y luego lo suelta para que vuelva. Los animales tienen esa capacidad, los humanos, animales humanos no. Los humanos queremos seres al lado de nosotros para toda la vida. Y siento que por eso es que nos sentimos lastimados. Entonces, una de las cosas, no solamente para la señora que tiene la niña que se va, sino que se le va la pareja o que se muere alguien, es cada cosa tiene un ciclo, cada persona tiene también un ciclo y esos ciclos tenemos que aprenderlos. Por eso es importante desarrollar las emociones para poder decir hasta qué punto yo me voy con el muerto, por decir, o hasta qué punto yo me quedo más bien como otra oportunidad. Entonces, algo que de pronto le puede ayudar a la señora es, siéntase feliz que usted dio lo mejor mientras estuvo con ella para que ella pudiera volar. Deséele suerte, independiente del Dios que su merced le rece, póngase en las manos de Él y ahorita es el momento preciso para usted empezar a hacer su vida, a replantearse qué hacer. No se sienta sola o solo los que nos estén escuchando, igual que puedan estar en la misma situación, sino al contrario, desen una oportunidad para ya tienen más tiempo, van a poder invertir más dinero, porque recordemos lo que querámoslo o no, cuando económicamente está otra persona ahí y depende de nosotros, pues es menos dinero. Pero si ya se fue a hacer su vida, pues con ese dinero que le invertía, ahora dedíquese a hacer cursos, mire qué le gusta. Por eso es que es importante la motivación, porque la motivación es no solamente de mamá, pareja y demás, sino qué puedo ahora yo hacer para poder. Una de las cosas de pronto que he aprendido con la solidaridad es, si no tiene ganas de hacer cursos de capacitación misma, solidaricémonos. ¿Dónde podemos estar? En las casas de las voluntarias, en tanto voluntariado que hay, que su servicio será bienvenido. Entonces, pensémonos desde ese ámbito, que las cosas no se dan porque los hijos quieran lastimarnos o castigarnos, sino que en medio de su deseo ellos también quieren volar así como nosotros. Y es algo curioso, padre, porque de verdad, cuando nosotros, como dice el Principito, entendiéramos que todos nacimos para volar y para hacer nuestro camino, pensaríamos el daño que le hicimos a los papás cuando nos fuimos, por ejemplo, de la casa, porque la historia se repite. De pronto en el chat, cuando dice el padre Pablo, dice que en la filosofía Zen se dice que mientras estamos siendo, podría decirse que es vivir el presente en ese momento, que estaría bien solo vivir el presente. Pues padre Pablo y a los oyentes, ayer preciso escuchaba unos científicos y hablaban que el presente es siempre la vida. El pasado no existe porque ya pasó, pero algunos, por las culturas que venimos formados, nos han enseñado a vivir en el pasado y a quedarnos pensando en si yo hubiera, yo pudiera, y no avanzamos. Que si nosotros vivimos el presente ya deja de ser presente mientras termino de hablar y ya fue pasado. Entonces, que no miremos el pasado como el de ayer, sino ese instante que ya deja de ser para poder ser. O sea, tiene que morir un pasado para poder seguir al presente. Que el futuro, decía el científico, que es el día que usted vive el día a día. Entonces, por eso, si me permiten, el 7º capítulo, padre, ahí es donde entraría a hablar del Principito, porque empieza a hablar luego de esas personas que uno va dejando en el ayer. Y permítame un minuto, dice el 8º, dice, aprendí a conocer a esta flor
para que podamos revisar un momentico el documento. Espera, acá, para poderlo analizar. Dice, aprendí a conocer esa flor. En el planeta El Principito había habido flores comunes, de una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde. Y hay flores que son así. Pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada quién sabe de dónde, y el Principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El Principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí habría de salir una aparición milagrosa. Por eso las flores siempre son hermosas, nos dan vida, nos hacen sentir diferentes. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogió sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslúcida, quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir el sol, por fin se mostró espléndida. Y ahí yo hago las flores con nosotras como mujeres. Siempre debemos pensar en eso, estar hermosas. Solo que la palabra coqueta en la RAE o en los diccionarios han juzgado varios conceptos, pero para mí es que debemos estar siempre impecables, lúcidas, para poder esa energía motivarla a otros. Y luego dice, la flor que había trabajado tanta precisión, dijo bostezando, oh, acabo de despertar, perdón, por estar tan despeinada. El Principito no pudo contestar su embelezo. ¡Qué hermosa eres! Y ahí vendría la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando las flores cuando salimos, ya sea en el florero o en la naturaleza, que se ven muy hermosas? ¿Verdad?, respondió dulcemente la flor. Además, he nacido al mismo tiempo que el sol. El Principito advirtió que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es hora de desayunar, agregó la flor. Sí, si estuviera la bondad, perdón. Luego dice, el Principito, algo confuso, buscó una regadera y la roció con agua fresca. Y así fue como ella lo había atormentado con su vanidad, un poco sombrío. Un día, hablando de sus 4 espinas, le dijo el Principito, ya puedes venir. Los tigres con sus garras. No hay tigre en mi planeta, objetó el Principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Y el Principito dice, perdón, en verdad los tigres no me atemorizan, pero tengo horror a las corrientes de aire. No tienes un biombo que era para ella protegerse. Recuerde que hay flores que con solo tocarlas las hojas se le van cayendo. Y por la noche, abre paréntesis, dice, podrás protegerme con un capelo, cierra paréntesis. Hace mucho frío en tu tierra, es más cómodo allá de donde vengo. Pero recordó que había llegado como semilla y que era del todo evidente que no podía conocer otros mundos. Entonces se interrumpió y disimuladamente tosió 2 o 3 veces para atraer la simpatía del Principito. ¿Y el biombo?, pregunta la rosa.
Iba a traerlo, pero no dejas de hablarme. Tosió sin insistencia para crearle remordimiento. O sea, mira que ahí la flor nos va diciendo que hay lenguajes que uno a veces no logra entender, pero que hay que aprender a leer al otro sus necesidades. Y va cerrando el capítulo diciendo, así, a pesar de la buena voluntad de su amor, el principito llegó a dudar de ella. Había puesto demasiada atención a palabras sin importancia y se sentía desdichado. Abre comillas, no debía haber hecho caso a sus palabras, me confesó un día. No hay que hacer caso a lo que dicen, basta con mirarla y aspirar su aroma. Mi flor perfumada, mi planeta, y en ese entonces no bastó para complacerla. Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó al principio terminó por enternecerme, cierra comillas, y me confió aún más. Signo de admiración con comillas, dice, no supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Ella perturba e ilumina mi vida. No debí haber huido. No supe entonces el tema detrás de sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores y yo era demasiado joven para saber amarla. Este capítulo, como decíamos el octavo, lo que nos está hablando es sobre ese papel tan importante de poder comprender, queridos oyentes, a las personas que tenemos al frente. Que a veces en medio de esa mezquindad también se nos olvida que nosotros estamos siendo primero para nosotros, pero que nuestros actos sí influyen en los otros. Por eso es que es importante leer sobre el comportamiento humano. Voy a hacer una ponencia a propósito, padre y oyentes, para el 26-27, que hay un congreso de educación en mi universidad, pues en Colombia, que tiene que ver con ciencias sociales, y se está hablando sobre eso. ¿Cómo hacemos para entender que las humanidades son importantes? Que tenemos que trabajar sobre las humanidades para que podamos comprender mejor eso que llamamos humano y cómo aprendemos a respetar al otro, a esa persona que está ahí con nosotros, que a veces dice una palabra de no quiero, pero que dice no quiero porque nos enseñaron a decir no quiero, y que podemos de una u otra manera primero entender nuestras necesidades para poder entender las necesidades de los otros. Doctora Jacqueline, la señora Lorena Gutiérrez dice amén, así lo entiendo yo. Lo mismo dice Floris. Felicidades, doctora Jacqueline y padre Tito Aranda, muy interesante programa. También varias otras personas que no han querido decir el nombre. Marilu Belmont desde Los Ángeles también nos está observando y dice que qué maravilloso programa, que qué lástima que sea tan corto tiempo. Doctora Jacqueline, regálenos unos tips para tener la motivación arriba, porque a veces amanezco feliz, pero luego pierdo la energía y ya no quiero hacer nada, sino mirar la televisión y comer, dice Andrea Gómez de Bogotá. Doctor, conocer otros mundos en el mundo donde vivimos. La empatía es el tema que se habló hoy. La empatía es lo que debemos trabajar. Ponerme en los zapatos del otro. Qué difícil, doctora, ponernos en los zapatos de los demás. Y sobre todo en esta pandemia que no entendemos, que no nos comprendemos cómo y qué debemos hacer para cuidarnos. Si yo estoy despeinado, así me deben aceptar en la casa, en esa flor que Dios nos ha dado y nos ha regalado tan perfecta,
cómo esa naturaleza, con la ayuda de Dios, hace que vibre los colores y Dios nos regala esas compañeras mujeres que son unas flores en las cuales a veces herimos la susceptibilidad de ellas tocándole los pétalos con una mirada mal hecha o con una palabra, la ofuscamos y le herimos. Es ahí donde le invitamos a todos muy cordialmente a que sepamos apreciar esas flores maravillosas que tenemos en nuestros hogares, reflejadas en nuestras madres, en nuestras mujeres, en nuestras hermanas. Querida doctora. Uy, pero mira, sí, muy bonito. Algo de pronto, una invitación es, ¿cómo hago para motivarme? No hay poder humano. Usted puede ir a 1000 psicólogos, psiquiatras, tomar pepas, hacer lo que sea. Si usted no se logra en dar una razón para vivir, realmente no hay que la pueda motivar ni lo pueda motivar. Estoy hablando en general para mis humanos. ¿Qué es lo que necesitamos? De verdad, ir hacia nosotros. Arreglémonos para nosotros, no para los otros. O sea, que usted se levante, se duche, se arregle y busque cosas para hacer. Algo que de pronto me preocupa cuando dice la señora que se sienta a la televisión, recomendable, busque libros, pero si tiene un computador más bien, entre a las bibliotecas y lean por favor. Si usted se sienta ante una pantalla a ver lo deprimente que hablan de los países, a ver cómo entre guerras llenan su corazón de rabia, puede deprimirse más y sentir que no tiene motivación para vivir. Pero si usted cada mañana abre los ojos y dice gracias al santo o al universo al que usted quiera dar gracias, porque tiene la oportunidad de abrir los ojos a ver un nuevo día, a disfrutar de la naturaleza, corra a la ventana, mire lo que haya a su alrededor. Pero si no tiene naturaleza cerca, les recomiendo que de vez en cuando haga caminatas donde pueda tener contacto con la naturaleza. Yo vengo trabajando con bioenergética hace muchos años y quien me carga de energía sí es la naturaleza, porque somos hijas de ella. Por eso dice que polvo eres y polvo, cuando uno muere otra vez vuelve a la naturaleza. Entonces, queridos oyentes, no se desmotiven, arréglense para ustedes, hombres o mujeres nuevamente. Báñense, estén siempre. Yo cuando me arreglo y me pongo perfume, a veces me dice mi pareja, ¿y para dónde va? Y le digo, no, es que a mí me gustó oler a rico. Primero porque era para confundir los olores en Francia y demás fueron creados los perfumes. Pero ahora nosotros los usamos es porque huele a delicioso. Entonces qué rico que usted también pueda tener el incienso. A mí me gusta lo de las velitas de incienso, las ramas. Usted busque de estrategias, nada es igual a nadie. Por eso lo espiritual tiene que ir cada uno al interior y empezar a mirar qué es lo que le gusta, por qué le gusta. Y para ir cerrando, por favor, lean, no importa que lean, pero cuando empiecen a leer, subrayen lo que vayan leyendo, saquen en un libro para que luego usted pueda decir, yo entendí esto de la lectura. Por eso, en la medida que uno va leyendo, va comprendiendo el mundo de otra manera y menos se aburre, menos le presta atención a lo material, sino usted ya empieza a desarrollar una espiritualidad y de pronto, como decía Janet en un momento, ya no es solo esta psicóloga que se preocupa por ayudar a los otros, sino que ya vamos a tener un grupo de personas ayudando a los voluntariados donde sea, porque cada uno va a mirar dónde puede elegir prestar un servicio social. Entonces, mis queridos oyentes, recuerden que es solo usted. Yo aprendí algo que de pronto suena feo, pero lo voy a decir así sea en público. Yo sin mí no puedo vivir, entonces por eso tengo que pensar en estar siempre bien. Alguien me decía que soy un egoísta, le digo no, porque es que yo sin mí no puedo vivir. Entonces lo primero que tengo que hacer es primero cómo me siento, cómo me hallo, cómo crezco como persona. Y si puedo tener acceso a cursos o demás para seguir progresando, no importa la edad, eso es lo que me gusta del Principito, que es ese niño interior que nunca envejece, que es el que intentemos promover. Luego les comparto, me dice el padre Pablo por el chat, que el enlace para el próximo lunes les traigo el enlace para que me acompañen el día que vaya a ser mi ponencia a través de él.
es donde resalto la importancia de las humanidades a todo nivel, para que podamos entendernos como seres humanos y podamos ser éticos y que podamos erradicar la corrupción en todos los países, porque solo depende de ustedes. Bien, mis queridos radioescuchas, mi querida doctora Jacqueline Prieto, usted nos ha dado un tema muy importante, a que nos sintamos nosotros felices en todo lo que hagamos, como si fuera a ser nuestro último acto de nuestra vida, y que no nos interesa el qué dirán, sino que nos arreglemos para nosotros, que ya los demás nos verán, y lo importante es que nosotros nos sintamos bien, como esa flor que iba abriendo, que iba acoplando sus colores allá en el 8º capítulo del Principito, para que entonces nosotros desde ese punto de vista donde nosotros nos sentimos bien, así también transmitamos ese sentir bien a los demás. Si nosotros no nos sentimos bien, ¿cómo vamos a hacer sentir bien a los demás? Mis queridos radioescuchas, Dios me los bendiga por este programa, y mi querida doctora Prieto, démonos la oportunidad para que usted termine esta sección en este programa aplicando esa palabra bonita de la bioenergía que nos acaba de decir hace un momento, con algo espiritual en el Creador Supremo. Mi querida doctora, adelante. Gracias, pues desde muy niña trabajaba la biovida, energía, que es lo que me da energía. Pues el buen comer, el buen respirar, el trotar, el hacer ejercicios. Alguien decía, pero es que los gimnasios son caros. No, es que todo está en la mente. Entonces, empecemos a buscar eso que nos hace felices a nosotros, vivamos solos o acompañados, para que podamos promover esa sana convivencia, primero conmigo, para poder entender a los otros. Y recordemos que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, que esa rosa, esa flor hace menciones a eso. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y de pronto cuando uno de los escuchas decía que tenía que la familia aceptarlo a uno desordenado, no, al contrario, esa belleza que hablan dentro de la armonía, la estética, es que siempre estemos impecables, no importa si vamos a salir o no nuevamente. Entonces, mis queridos oyentes, desearles lo mejor de aquí a la otra semana que nos veamos. Si pueden observar además la caverna de Platón, que no dura sino 8 minuticos, siempre le he propuesto, que es donde sale la cara de Platón y unas cadenas unidas, dura 8 minutos antes. No deje de verlo para que se dé cuenta de la importancia del conocimiento, y que cada uno de nosotros debemos ser pioneros para fortalecer ese espíritu y hacer que nuestras vidas o nuestros momentos en este planeta Tierra sean gratificantes. Listo, mi doctora. Chao. Dios me les bendiga, muchísimas gracias de todo corazón, mi doctora, mis queridos radioescuchas, y darle las gracias a la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia, para que de nuevo nos sintonicen por esta emisora Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, el próximo lunes. Dios les bendiga a todos. Feliz día para todos. Muchas gracias, doctora. Listo, mi doctora, estamos fuera del aire. ¿Cómo me le fue? Bien, sí, qué rico, y otra vez. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias, muchas bendiciones. No sabe usted cómo está sembrando esa semilla tan bonita de preocuparse por el ser humano.